En México y en el mundo, la población es predominantemente joven y en la política también. Esto es Generación 21, el análisis político desde una visión joven. Quedan en compañía de Jordi Arrez e invitados. Hola amigos de Generación 21, nuevamente con ustedes. Hoy es viernes para hablar un poco de política. Pues ya a nivel local otra vez empiezan a calentar motores porque, como decíamos, las elecciones federales están a la vuelta de la esquina y no únicamente se juega la presidencia de la República, donde, bueno, pues ya tenemos ahí varios precandidatos todavía. También ya suenan algunos nombres, tanto para las diputaciones federales como para las senadurías. Yo creo que en esta ocasión no habrá tantos jóvenes como lo hubo en esta elección pasada. Vamos a ver, me acompaña como cada viernes Luis García. Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, ya estamos aquí otra vez para platicar un poquito de política. Y como lo menciona Jordi, sí vemos un poquito más difícil el panorama para los jóvenes. La verdad, creo que se nos va a complicar conseguir este tipo de espacios. ¿Tú que te querías aventar, Luis? Sí, de me azotea, pero también me quería aventar. La verdad es que sí vemos muy complicado para los jóvenes conseguir, por ejemplo, un escaño en el Senado, complicadísimo. Ahora, el Senado es la máxima tribuna en nuestro país. Claro. Yo soy de la idea que deben llegar las personas más preparadas a esas posiciones. Sin embargo, bueno, hay jóvenes preparados, ¿no? Claro. El mismo Marco Cortés, que ahora está en el Senado, es una prueba de ello. Es joven y llegó al Senado preparado. Así es, pues sí quisiéramos más jóvenes de esos, más preparados, y como tú dices, no creo que deberíamos llegar nada más por ser jóvenes, debemos llegar porque sí realmente lo merecemos y porque tenemos la experiencia o porque ya sabemos a lo que vamos, ¿no? El hecho simplemente de saber bien la posición y qué hace un senador, etcétera, pues ya para empezar, ¿no? Eso es importante, saber qué hace un senador, ¿no? Sí. Probablemente muchos no sepan ni cuál sea la diferencia entre un diputado federal o un senador. Sí, empezamos por ahí, ¿no? Bueno, el sueldo sí es diferente. Aunque los dos ganan una millonada, el del Senado es todavía un poco más. Poquito más alto. Exactamente. Pues sí, realmente los senadores, etcétera, deberían de tener un poco más de preparación, y en alguna vez lo platicamos aquí, que debería de ser de alguna manera pues un requisito, ¿no? Tener algún curso previo más importante, ¿no? No sé, alguno que el mismo IFE lo impartiera, o el IEM, etcétera. O los mismos partidos políticos, a final de cuentas, son encargados ellos, ¿no? Se les asigna un presupuesto para capacitaciones. Exacto. Y sin embargo, vemos políticos que improvisados, políticos que muchas veces no deja tú de que hayan acabado únicamente la primaria, pero pues no preparados para el puesto que van a desempeñar, ¿no? ¿Cuántos de los 112 presidentes municipales que se eligieron el pasado 13 de noviembre tienen la preparación? Que cuando menos... Deja tú la preparación y el manejo para tener el control de... Bueno, depende del municipio, ¿no? Un municipio pequeño de 25 millones de pesos al año. ¿Qué porcentaje crees que lo tenga? Muy poco, yo siento, y también aquí habrá que ver lo interesante de... Igual los diputados, ¿no? Sí, es un mal generalizado, ¿no? ¿Cuántos tienen el perfil? Bueno, el perfil pocos, y vamos, yo creo que no es necesario ser licenciado en Derecho para ser un diputado. Pero sí debes llevar una capacitación previa que te permita, bueno, pues por lo menos saber cómo meter una iniciativa, qué es lo que compone una iniciativa, los códigos que existen, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, vemos que en la realidad esto pasa al revés, ¿no? Primero preocúpate por ganar ¿Qué te parecería o lo que en sea. los partidos políticos hubiera un examen para ser candidato? La mayoría lo hacen,
pero realmente no, uno duro, ¿no? No. Un examen verdadero. Porque sí, ya, por ejemplo, en el PRI, en las elecciones pasadas, tenían que tomar un curso que duraba 3 días y al final les hacían un examen y que el curso valía 50,000 pesos, ¿no? Bueno. No, creo que nadie reprobó. No. Creo que alguien no pagó y no pasó. No, al final, lagrimitas uno pasó. Pagando, pues. Y bueno, es lo que está pasando, ¿no? Realmente va a ser muy difícil llegar a esto. Que pudiéramos, pues cuando menos, tener este tipo de preparación en los partidos. Y como tú lo dices, ¿qué está pasando con ese dinero que le están asignando a los partidos políticos? Y bueno, también hay que platicar un poco más sobre por qué, de cierta manera, los perfiles no siempre son así, ¿no? Por ejemplo, el alcalde en algún pueblo generalmente es el doctor, es alguna persona representativa de la región y a la que todos le tienen confianza, ¿no? No es más que la persona más preparada, porque si bien como tú lo dices, pues la persona más preparada podría ser otra persona, a lo mejor algún licenciado, etcétera. No, y tengo la experiencia, vaya, no me gustaría decir nombres. Dilos, nombres. Por ejemplo, la elección pasada hace 3 años a diputado federal en Apatzingán. Teníamos por el PRI a Memo Valencia. Lo conocemos, analista también de aquí de Radio Tele, por cierto, y no porque lo conozcamos, sino que sabemos su trayectoria, ¿no? Ya diputado local, es licenciado en Derecho, tiene estudios de posgrado, etcétera. Del otro lado estaba Solís, que ahorita está muy cómodo tras las rejas. Y estaba también Chema Valencia, del PRD. No precisamente con un historial académico impresionante y sin embargo se impuso precisamente Chema Valencia. ¿Por qué razón? Probablemente por lo que tú digas, ¿no? El arraigo, la cercanía con la gente, que no precisamente iba a ser el mejor legislador, no lo ha sido, no se ha parado en tribuna una sola vez, tiene muchísimas faltas, etcétera. No fue precisamente el mejor diputado federal. Entonces, pero tampoco se puede poner un candado, ¿no? Para decir, bueno, es que tienes que tener mínimo una maestría porque estaríamos violando la Constitución que dice que todos aquí ya tenemos derecho eso, ¿no? a ser votados. Sí, a votar y ser votados. Y creo que lo interesante sería pues que sí realmente va a pasar y va a estar difícil que pase esto. Y bueno, lo interesante y lo que me gustaría que pasara fuera que te obligaran cuando menos a tener el bachillerato, ¿no? Realmente creo que es factible para todos. Volvemos a lo mismo. Porque realmente es eso, ¿no? Es cosas que ya están, que se supone que es una obligación del gobierno dártelas, pues deberías tener acceso a eso, ¿no? Pues sí es un tema complicado, un tema que es difícil precisamente porque va contra las leyes y precisamente pues aquí tenemos a un casi abogado, ya pronto lo será, Rigo Lombera, consejero de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios en el estado. Rigo, bienvenido. Gracias, Jordi, disculpa la tardanza y estamos, como siempre, agradezco el espacio, la oportunidad y el tiempo para invitarme y estamos para debatir así los temas. Ahora sí que póngame al corriente que vamos a platicar. Muy bien, bueno, tenemos varios temas. El tema de Modes Peña Nieto como que ya fue y lo va a seguir siendo, ¿no? Durante de aquí a que gane o pierda y aunque se va a aventar un mesecito ya más. Ya viste, ¿no? Empezaron con español, después le siguieron por cultura general, ahora fue por inglés, después sigue matemáticas, después historia, ¿no? Y ahí sí historia, etcétera. Entonces, bueno, leyes, vamos a ver sus asesores cómo reaccionan. Ya vamos más adelante a hablar sobre ese tema. Rigo, bueno, cambiando un poquito de tema, Luis,
ya está, dicen que ya está acreditada la Facultad de Derecho. A ver, danos pues la noticia. Ok, Jordi, sí, fíjate que hace poquito recibimos el informe, ahora sí que un poco informal, de Confede, que es el organismo en el cual se va a acreditar, o se acreditó ya la Facultad de Derecho, dándonos el informe positivo de que ya está acreditada la Facultad de Derecho. Esto viene dándose de años atrás, mucho antes de que yo entrara a la carrera, como un logro para tener una educación de calidad, una facultad de calidad, y eso amerita pues muchos ámbitos, ¿no? La preparación de los maestros, las instalaciones, entrar a un programa en el cual los abogados o los futuros abogados tienen que tener un contexto de calidad para tener también así unos egresados de prestigio. Nos acaban de informar que ya es positiva la respuesta, que ya está acreditada. Ahora nada más nosotros como máxima autoridad en la facultad vamos a fijar una fecha, igual con el gobernador y el rector, para que vengan a inaugurar la placa los organismos nacionales, y ya estamos empezando a trabajar sobre el esquema de la acreditación internacional. Esto pues abriría puertas de intercambio, de posgrados en el extranjero, de manejar inclusive con el nuevo plan de estudios que ya se aprobó también, idiomas como el alemán, que son algunos de las culturas y de los idiomas, inclusive de los derechos más avanzados del mundo, y esto nos abriría puertas económicamente, culturalmente y profesionalmente, pues a todos los abogados, ¿no? Yo aplaudo mucho la administración pasada, la administración presente y los distintos consejos que han venido dándose, inclusive donde formo parte, que han con dimes y diretes han logrado este esfuerzo tan grande y que se ha logrado. Muy bien, pues qué bueno, ¿no? Por la Facultad de Derecho, por la Universidad Michoacana, que muchos pues han criticado a su director. ¿Realmente es un mérito del director? Creo que, fíjate, siendo muy objetivos, Jordi, no creo que sea totalmente un mérito del director. Él tiene su gran parte en este logro, al igual que el consejo, al igual que los alumnos, al igual que los profesores. Es un contexto más grande. Se logra o se culmina en esa administración con esfuerzos también del director, pero sí le han tirado bastante, brea al director por distintas formas de política, porque pues sabemos que desgraciadamente, afortunadamente, la pluralidad de nuestra facultad y de nuestra universidad pues nos da una gran diversidad de ideas y de ideologías, y que puede estar a favor o en contra de algún órgano o de algún líder estudiantil, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto el mérito de él. Yo creo que a él le viene una tarea más importante, que es empezar a dejar un legado, no soltar este logro, y empezar a trabajar sobre un segundo esquema, que es la acreditación internacional. Muy bien, pues ojalá se den las cosas, Luis. Así es, bueno, vemos a una universidad y sobre todo a Leyes que le echan muchas ganas en esto, y que era un proceso que sí les costó mucho trabajo. Y ahora sí tendrán que haber clases ya más regularmente, exactamente, ¿no? Sí, ya te marca otros esquemas, ya no podrán salárselas, ni siquiera ir a las cañas, etcétera. Bueno, sí, pues sí, ¿no? La verdad es que Michoacán y en general todo México requiere pues abogados que sean de alto nivel, ¿no? En general, ¿no? Ajá, sí. Y sobre todo que hace, ¿qué serían? 5 años estaba acreditado un mínimo porcentaje de las facultades, de las licenciaturas, de los programas educativos de la universidad, y hoy vemos que está en más del 90%, ¿no? Sí hubo un cambio muy grande, fuerte. Y es, yo creo que para todos benéfico el que tengamos una universidad fuerte. Exacto. Una universidad que también aporte algo a la sociedad, ¿no? En referencia que haces el comentario, Jordi, pues yo recuerdo en ese entonces pioneros en ese sentido de la acreditación. Tú has de conocer muy bien a uno, en ese sentido, gente que empezó a traer este esquema de ir innovando en las escuelas, ir innovando en las facultades, y principalmente no tanto en poder
porque muchos dicen, es que sí tenemos una escuela acreditada, pero el reflejo real, ¿cuál es? Yo creo que el reflejo real lo hacemos cada quien desde nuestra parte, ¿no? O sea, obviamente si, como dice Luis, si una escuela de calidad te marca un esquema, tú no puedes estar debajo de ese esquema. Deja tú aprobar o reprobar, sino la conciencia social de donde estás parado te marca otro lineamiento. Es como quererte parar con una ideología de primaria a una preparación más grande, y no es por demeritarlo, pero el punto es que tenemos que asumir la responsabilidad todos desde nuestra parte, ¿no? Muy bien, Luis. Así es, bueno, ya lo decíamos, ocupamos más gente más preparada y bueno, esto creo que le va a dar un sabor diferente a leyes. Yo escuchaba en alguna ocasión, y lo digo con mucha pena, en alguna empresa que me tocó ir a llevar mi currículum para trabajar, que llegando tú te decían, ¿de dónde vienes? No, pues yo vengo del Tecnológico de Morelia, órale. Y a un compañero que estaba atrás de mí, no, es que yo vengo de la Michoacana. Híjole, de la Michoacana no aceptamos a nadie. Pero del Texi, ¿eh? No, es que realmente sí existe. Es verdad. Sí existe. Y la realidad era que, y sí no lo manejaban ahí, sí se me hizo muy mala onda, pero sí realmente es eso, ¿no? El Tecnológico de Morelia está acreditado en todas sus carreras. Entonces sí le da ese sabor diferente y le marca los lineamientos que decía Rigo, ¿no? El hecho de tener, que tienes que hacer todo bien cuadradito y te vigilan mucho. Seguir estándares de calidad. Claro. Educativos, pues, yo creo, por ejemplo, fíjate en el tenor que dice Luis, y para abonar a la plática, el viernes estuve en la graduación del TEC de Monterrey. Fue su fiesta de graduación. Encontré ahí personajes de la política estatal como es Antonio Soto, el señor Víctor Silva, el mismo diputado Pasalagua, mucha gente de varios renombre que tiene estudiando, a sus hijos ahí. Y yo valoro el tipo de perfiles que son ellos, y la gran mayoría son egresados de escuelas públicas como es la Michoacana. Entonces, no digo que sea una contradicción que yo meta a mi hijo en una escuela particular donde puedan darle una mejor calidad de educación, sino que el esquema va más allá. Yo creo que la formación que te puede dar la Universidad Michoacana es más amplia, más compleja, y comprende no meramente lo profesional, va a un ámbito de labores, va a un ámbito formación política, va a una conciencia muy amplia, y eso que tú dices es muy cierto, tienden a demeritar a los alumnos por venir egresados o no de alguna institución privada o X o Y. Y creo que debe de cambiar, porque donde quiera hay alumnos buenos, alumnos malos. Claro, sí. Entonces, aquí tenemos de ser un poco más humanistas y revisar el contexto profesional del individuo. Ok, tú vienes de qué tal parte, vamos en lo profesional, ¿cómo eres? O sea, en donde vas a estar trabajando, sí, qué tan bueno vas a ser, ¿no? O sea, claro. Lo interesante también sería que muchas veces, y como te lo digo, les cerraban la puerta, ¿no? Como tú lo dices, a lo mejor la persona que llegó ahí era el mejor de su clase, era el mejor alumno, pero el hecho de que no tuviera esa guía específica de los maestros, que fueran de cierta manera los estándares muy, muy apretados, y que de repente a las escuelas sobre todo les aprietan mucho en las horas que tienen que dar clase. Por ejemplo, les marcan para una materia de 100 horas y tienes que dar las 100 horas. No puedes dejar, no, es que ese día se atravesó tal cosa y no la pude dar. No, la tienes que dar, la tienes que reponer un poco más adelante. Tú verás cómo la haces, pero la tienes que dar. Y bueno, a lo mejor, como tú dices, a lo mejor era el mejor alumno, pero por la etiqueta mala, y que yo creo que sí fue por hubo un tiempo donde la Michoacana dejó de dar clases, y era en ese tiempo donde se politizó bastante. Sí, de hecho se hablaba de alumno en la Michoacana, pues, grilla segura, ¿no? Ajá. ¿Y qué quieren las empresas? Pues, gente que vaya a trabajar, ¿no? No alguien que te vaya... Pues que te vaya a generar conflictos o claro, diferencias, porque yo también considero que es mejor tener una gente pensante en tu equipo, aunque te diga, ¿sabes qué? Pues yo creo que difiero de esto. Al fin y al cabo es una idea, es un patrón, un orden de contextos, y tú tienes que abonarle a la empresa, no a lo que yo quiero hacer, ¿no? Al fin y al cabo, yo digo, desde mi punto de vista es enriquecer, pero sí se manejó bajo esa etiqueta. Uh-huh. Inclusive lo seguimos viendo, ex candidatos a presidencias municipales, a distintos cargos de elección popular,
su bastión y su fuerte siempre se ha manejado, que es la universidad. Lo manejan como un botín político, como una cierta jerarquía política, como un bastión. Y pues yo creo que ya eso ya tiene que darle la vuelta. Nosotros somos gente que, si bien tenemos ideología política, que si bien seguimos partidos políticos, pero tenemos una autonomía, y que dentro de esa autonomía universitaria no enrolamos los problemas exteriores a lo que queremos de nuestra casa de estudios. Así es. Muy bien, bueno, pues concluimos con el tema de la Universidad Michoacana. Ya analizaremos más adelante qué pasa y qué cambios vayamos viendo dentro de la facultad, ¿no? Claro. Para concluir, pues es una muy buena noticia. Hablábamos del proceso en Michoacán, federal, pero en Michoacán las dirigencias de los partidos estaban pues tambaleando, ¿no? La del PRI, porque se manejaba que Toño Guzmán podría ocupar alguna de las secretarías dentro del gobierno de Fausto Vallejo. Sin embargo, hoy se ha dicho que Toño Guzmán se mantendrá durante el proceso federal, pase lo que pase. ¿Hace bien el PRI? Fíjate, Jordi, que obedeciendo al esquema que se dio cuando el licenciado Fausto aspiró a la candidatura, igual que el licenciado Víctor Silva, pues obedece a tener un poco más de orden y vamos, de pluralidad de las corrientes y de las expresiones dentro del PRI. Yo creo que en este caso, aunque Antonio Guzmán ya fue, coordinador de la campaña del licenciado Fausto, que es una corriente, una expresión dentro del PRI, pues dio un buen trabajo, y el PRI nacional, en conjunción con el PRI estatal, le apuestan a eso, a seguir con el buen resultado que dio Toño, con el buen resultado que dio el partido. Y yo siempre he reiterado, y inclusive qué bueno que se me da el espacio para inclusive hacerlo público, que el triunfo del PRI fue un triunfo, 1, ciudadano, y 2, en un contexto ya más político de todas las expresiones que hay dentro de él. Entonces, ojalá que más bien el consenso de las fuerzas, el reacomodo de los grupos políticos permita que, aunque sea Toño, que sea el otro, aunque sea aquel, se dé ese factor de unidad, que es lo que yo aplaudo, ¿no? Y en ese, entonces, es una, ya muy meramente político, es una decisión calculada. Así es, bueno, coincido, ¿no? Es el que converge todas las expresiones dentro del PRI, porque si se abriera un proceso de poner a uno nuevo, pues se vendría el golpeteo interno. Creo que es una apuesta buena del PRI mantener a Antonio Guzmán Castañeda, aunque bueno, pues se pierde por lo menos por unos meses de la titularidad de algunas secretarías. Se mencionaba sobre todo CEDRU. Bueno, yo creo que si le tocaba que se quitara, y creo que hizo un buen trabajo. Se la guardan. Sí, ¿no? Exactamente, se le pueden dar. No, y más si logra resultados buenos. O sea, creo que ese es un primer esquema, más, ¿no? Es lo que te iba a decir, es un primer esquema, pero si él ratifica un doble triunfo en Michoacán, su carrera política sí se elevaría bastante. Así es. Sí, yo coincido, la verdad, va a ser otra prueba para él. Y bueno, vamos a tener que ver pues sus dotes de mediación, ¿no? Vamos a ver que se vienen las senadurías, que ahí para empezar pues ya ahí va a haber muchísimo roce, va a haber sobre todo en los grandes poderes, ¿no? Ya hablábamos aquí en alguna ocasión de Alfredo Anaya, que le interesaba, por ejemplo estaba también el caso de Chucho Reina, etcétera, que son las cabezas de repente en el PRI en Michoacán, y que bueno, vamos a ver que van a empezar los roces. Y pues a buscar, ¿no? Conseguir alguna candidatura si ellos lo prefieren, o ver lo que ellos quieran, ¿no? Y bueno, va a ser lo interesante, ¿no? Ver sus dotes de mediación, vamos a ver cómo le va, si realmente sí fue lo acertado. Pues una decisión acertada. Yo creo que sí, en el sentido de que si se meten a hacer un proceso en este momento, se les viene abajo la unidad, ¿no? No sería tanto un proceso, ¿no? Porque estamos dentro de... el proceso electoral, valga la redundancia. Sí sería una designación como fue la de él, precisamente, directamente del CEN, designar a un coordinador. Pero sin embargo, bueno, ya está definido, será Antonio Guzmán el que estará durante el proceso federal. Sin embargo, no es lo mismo en el PRD ni en el PAN. Sobre todo en el PAN ya hay noticias en el PAN, de un cambio. Germán Tena dice hoy
que se va el 31 de diciembre. Por ahí empiezan los nombres. ¿Es año nuevo, proyecto nuevo? Ya hay El 31, bueno, hasta ahorita en lo que yo tengo de información. Yo también sabía, que inclusive... Carlos Quintana era el más perfilado, no sé. La cuestión ahí es, vamos, bueno, no quiero alzarle la mano prematuramente a alguien, pero ahí más bien es la confrontación de los dos grupos que sabemos que hay internamente en el PAN y más en Michoacán, ¿no? Aquí el contexto de la dirigencia estatal obedece al contexto nacional de que todavía, se va a acabar el año y todavía no tienen ni siquiera 2 precandidatos. Tenemos un proceso de 3 precandidatos, 3 fuerzas, 2 presidenciales o cercanas al presidente y otra muy cercano a Krill y al exmandatario Vicente Fox. Y tenemos que en Michoacán hay 2 fuerzas, la que es cercana a Krill, que es Marco Cortés, y la que es cercana al presidente, que es como Luisa María, y el jefe de la Función Pública Federal o ex jefe de la Función Pública Federal, Vega Casillas. Entonces ahí va a ser más bien la confrontación de nuevo de los dos. Y la primer carta ya la aventó Marco Cortés y se llama Carlos Quintana, y obedece a la respuesta de la carta que aventó Luisa María, que es registrarse como senadora, el cese o la renuncia de Vega Casillas, también buscando la fórmula con Luisa María. Ahí va a estar interesante si logramos una fórmula ahí matemática de cómo van las cosas, se ponen de acuerdo y se hace un equipo bastante sólido. Pero ahora sí que pues si no se ve a nivel nacional, pues a ver qué les espera en Michoacán. Ellos sí se agarran con todo, van y buscan al último activo, al último adherente y hasta que vote, ¿no? Entonces vamos a ver de nuevo un desplegado de poder intermedio antes de que se venga ya lo que viene siendo el proceso, y eso está de valorarse. ¿No Así desgastará es. mucho? Héctor Gómez se queda de interino en lo que hay una elección, ahí sí. Y bueno, él dice que no se va por los malos resultados. Yo creo que sí. Pues bueno, si hubiera ganado la Cocoa, no estaríamos hablando de cambios, ¿no? Situación como se da precisamente en el PRI. Y es lógico que se empiece pues precisamente que pidan un cambio, ¿no? Él dice que se va para dejar sangre nueva en el PAN, que ya estuvo bueno, que le estuvo 4 años y que bueno, termina su ciclo. Así es. Bueno, ya lo mencionábamos y lo mencionaba Rigo sobre los favoritismos que existen dentro de las figuras del PAN hacia cierto candidato. Y yo creo que aquí lo interesante y como tú dices, vamos a vivir algunos meses de mucho jaloneo político, sobre todo en el PAN, porque ellos son los únicos que realmente tienen este proceso de precampaña a nivel nacional. Si mal no recuerdo, Cordero arranca el domingo en La Piedad, una gira aquí en Michoacán, y bueno, vamos a ver qué de los personajes políticos del panismo michoacano se adhieren. Ya lo veíamos cuando fue aquí las elecciones a gobernador, donde estaban buscando y donde algunos candidatos a diputados pues se fueron con él y estaban de cierta manera apoyándolo a la figura. Pero bueno, yo veo a este candidato que de repente pues no crece, y bueno, vamos a ver. Chavo del 8. Es por el 8% sí, de las encuestas que nos sube. Así es. Pero bueno, ya sabemos que al panismo en general y en específico a la corriente de Felipe Calderón se le da a ganar esto, se le dan a ganar las internas con ciertas estrategias muy privadas, ¿no? De repente de juntar a la gente que realmente vota, que recordamos que esto es para pura panista registrados, son los que realmente van a ir a votar, y que ellos tienen esa estrategia, ¿no? Generalmente van y hablan con casi todos, como lo decía Rigo, pero muy específico, ¿no? Muy, muy certero de repente. Y yo veo a Santiago Krill de repente, pues en la otra estrategia. Yo lo veía al principio muy bien, buscando los comités municipales, tratando de generar más fuerza. Exacto. Pero ahorita ya lo veo un poco más disperso, ya lo veo más perdido. Sí, bueno, se reflejó, veíamos las encuestas hace, ¿qué fue? 2 semanas. 2 semanas. Que veíamos las encuestas de Mitofsky internas del PAN y veíamos
que lo que decrecía Santiago Krill ha ido creciendo Josefina Vázquez Mota, ¿no? Y precisamente en el sentido de los michoacanos con quién se van a ir, pues ya Santiago Krill presentó a su equipo de pre-campaña y el coordinador de imagen precisamente es Marco Cortés. Sin embargo, su equipo, su grupo dentro del estado se va a ir con Josefina Vázquez Mota, ¿no? Entonces ya ahí... pues perdió alguna fuerza, ¿no? Ya ahí... ¿Quién pierde la fuerza? Pues yo pienso que se perdieron las dos, ¿no? Porque tenías de repente algún equipo. O sea, tú ya ves a Josefina Vázquez Mota como la candidata. No, yo veo muy difícil ese proceso. Yo sí la veo como candidata. Fíjate que en el seno y en el regazo de Felipe Calderón todo puede pasar, es lo que me he dado cuenta. A mí no me deja de sorprender. Ahora, pero las encuestas ya son muy marcadas. Yo recuerdo, te voy a decir, inclusive su elección así, la elección donde él salió, así fue. Claro. Sí. Era el menos preferido, el y es menos lo que, publicitado, el que menos y pum. Y es lo que Cordero dice, ¿no? Pues, le han preguntado, pero pues, si mira, vas muy abajo. Y dice, bueno, así va Calderón. Entonces, pero sí, Cordero. no descartemos Cordero el ¿no? chillido del delfín que sea muy fuerte para los oídos de Felipe, pero yo también veo naturalidad, la veo en Vázquez Mota, la candidata natural se está perfilando y se está direccionando hacia ella, y lo que Krill haga o haga mal o deje de hacer va a ser referente para que Vázquez Mota siga creciendo. Ahora ¿Descartas a Cordero? No. Yo siempre he dicho, y lo vuelvo a reiterar, que ese señor tiene la carta aquí para sacar al último momento. Yo creo que el candidato va a ser Cordero. Vámonos. Yo me reservo una semana más. No, Una semana. No, Luis. Desde que vino Bárbara Ramírez, hoy regidora, diste tus pronósticos. Yo también los di, ya le fallé en uno. ¿No? Yo dije va a ser Andrés Manuel López Obrador, Manlio Fabio Beltrones y Josefina Vázquez Mota. Sí. Y pues sí, entonces me quedo con mi gallo. Gallina. Con mi gallina. Pero bueno, es que realmente yo pensé que las cosas iban a dar diferente, ¿no? Yo pensé que no se iba a llegar a este proceso. Yo pensé que en algún momento iba a llegar Calderón y, a ver, hijos, se me sientan y vamos a platicar. Y la tendencia ¿no? Era ese. ¿Cuántos empezaron? ¿8? 10 empezaron, ¿no? Terminaron en 5 porque se registraron 2 más. No, pero se fueron bajando, uno a uno. Y parecía que era la sintonía, ¿no? De que se fueran bajando para al finalizar. Sí, como que ir dándole la fuerza, ¿no? Que ahora yo no lo descarto. Yo no descarto que 2 declinen a favor de uno en busca de la unidad en el panismo. Y sí sería algo que los fortalecería. Va a ser un suceso natural. Lo que les afecta ahorita es el desgaste de no hacerlo. Ya vimos, por ejemplo, en el segundo debate que ya ahora sí se dieron con la cubeta, que ya le dijo Josefina a Cordero que él es el culpable de los pobres, y Cordero le dijo a Josefina que ella es la culpable de que no salieran las reformas del presidente. Entonces, un desgaste evidente que al fin y al cabo la unión sí va a ser un consenso, pero ya no es una propuesta tan fresca como lo pudiese haber sido, como dice Luis, cuando el presidente del mismo PAN o del mismo país hubiera dicho, ¿saben qué, amigos? Aquí vamos a partir sobre un esquema de proyecto. Pues sí, es que yo pensé realmente que en algún momento a Krill no lo veía bajándose, la verdad. No. Pero yo pensé que en algún momento las fuerzas de Calderón iban a unirse y ¿saben qué? El calderonismo va a ser esto, ¿no? Vamos por este lado y ya. No sé qué pasó, no sé si... Generalmente lo que pasa ahí es que el ego les gana a veces. Tienen a alguien que les está diciendo, no, tú sí puedes, vamos con todo. Y los inflan, ¿no? Y de repente pues llegan ahí a ganar, o con alguna carta, como lo decía él. Yo no la veo tan fuerte la carta. Se me complica verla de repente. Pero yo veo a Josefina que también de repente yo la veía demasiado fuerte, la veía la clara, que era la opción vigente, y de repente como que se fue
2 semanas al extranjero a hacer una gira de negociación, les dicen ellos, de conocer a los demás candidatos para que vieran su proyecto, y cuando regresó vio como que, ay, me movieron el tapete, no, ya no está como lo dejé yo. Se le complicó muchísimo, sobre todo a la hora de conseguir las firmas. Decían en algún noticiero que faltaban algunas horas para el registro y todavía estaban como que tratando de conseguir algunas firmas más para darle pues ese empuje, ¿no? Recordemos que ahí para registrarte ocupas cierto número de firmas, y lo que hacen es que y les da un peso específico, ¿no? Ya con base a las firmas tú ya te vas dando cuenta realmente cómo vamos y cómo van ellos. Sí, bueno, yo quisiera estar allá trepado allá arriba. También se registró sí, nuestro amigo Luis en la interna del PAN. Yo te decía que esa era la carta. Sí, no, pero muy escondida. Ya salió la carta. Oye, hablabas ahorita de iniciar, ¿no? Que buscaría la senaduría. Ya la senaduría ya, ¿no? No, ahora el proyecto es apoyar a Josefina o no sé. Ay, no, pues ya está hablando de declinaciones. No, realmente esto, ¿no? Lo que decíamos aquí, yo veo que se le movieron las cosas de repente en una semana y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, pues sí, Josefina, yo la veo muy fuerte. No veo que se baje Krill. Y Cordero va a llegar el momento donde o repunta mucho en base a la campaña que va a tener, o de plano le dicen, ya hijo, te vamos a dar algo, no te preocupes, una senaduría para la próxima, o no sé, algo, diputado federal, por ejemplo, y ya calladito, ¿no? Claro, tendrá que negociar y seguramente es también una de las jugadas de Marco Cortés, ¿no? Bueno, yo veo conseguir algo, aunque no fuera Santiago Krill el candidato. Base al peso de Krill, en base al peso del Krill, posicionar en Michoacán un poco más. Por ejemplo, eso de la dirigencia se le puede cocinar bastante a Marco Cortés con una buena negociación. ¿Ve a Marco Cortés o a gente de Marco? Bueno, vamos a gente de Marco Cortés, okay, como es Carlos Quintana. Yo veo que para Marco probablemente se perfile para una diputación federal, ¿no? Buscando mantenerse vigente en Michoacán, etcétera. Y bueno, como ustedes le dicen, el vehículo más fácil es Krill. Y recordemos que Krill ha sido de las personas que más lo ha apoyado. Es parte del equipo de Krill. Sí, se rumora que Marco quiere la diputación federal por la vía plurinominal, ¿no? Que precisamente por parte del grupo de Krill puede conseguirla. Y pues ya lo vimos, ¿no? Ya es parte del equipo de hasta más arriba. Vimos a toda la gente que él traía atrás, pues que se va con Josefina buscando, y me imagino que lo vieron en este mismo contexto que lo estamos analizando ahorita. Bueno, el jefe se va y nos deja sin nada aquí, ¿no? Él va a conseguir su puesto, ponle que salven a 2, 3 a los más allegados, que los coloque él. Y los demás pues tenemos que andar buscando pues ya otra cosa, ¿no? No, pero precisamente él les abrió la puerta a decir, ok, yo me voy con Krill, pero pues ustedes pueden buscar, ¿no? La mejor opción. Pero bueno, nos salimos un poquito del tema de la dirigencia del PAN y nos fuimos hacia otro lado. Falta un partido por analizar, el PRD, que tendrá renovación necesariamente antes del proceso federal. La única duda es cuándo, y es importante ese cuándo. Si se da antes de febrero, que Godoy se va, o si se da después. Si se da antes, bueno, dicen que el grupo que comanda Godoy Moduc puede, pues la línea, ¿no? Directa. Sin embargo, perdería fuerza si la elección se hace, por ejemplo, en marzo. Yo digo que tienes mucha razón, tienes demasiada razón, pero aquí ya no es tanta fuerza como era en los procesos pasados. Yo he visto, yo el proceso de la dirigencia del PRD lo mido en dos escenarios. Es Silvano, que desde que pierde la elección a la semana empieza a decir el PRD Michoacán ocupa un nuevo perfil. Empieza con estas giras de agradecimiento, con esto. Que yo ahí las giras de agradecimiento no las veo tanto como agradecimiento, sino como pre-campaña a algo, ¿no? Exacto. No, y deja la vicepresidencia del Senado. No es cualquier cosa. No solo regresa, sino que regresa con más fuerza, ¿no?
de la mesa directiva de la máxima tribuna de nuestro país. Fíjate que es que son los movimientos políticos que están haciendo, vamos, la gente muy cercana a Jesús Zambrano y a Jesús Ortega, que es darle un peso y rescatar. Ellos están apostándole, en mi punto de vista, a rescatar los bastiones que son fuertes para ellos, para el PRD, y empezar a perfilarlos con gente muy cercana y apoderándose de tanto de las instancias locales. Yo veo, por ejemplo, ese movimiento de que Silvano sea vicecoordinador, o bueno, pues, perdón, vicepresidente. Lo perfila claramente Michoacán como una fuerza, o sea, lo inyecta un nuevo aire, y eso lo perfila bastante a que él ponga una pieza de su cercanía, o hasta que inclusive él busque la diputación, ¿no? La dirigencia, porque fíjate que en otros casos impulsan a otro perfil, y él no ha soltado ya prenda. Tiene a su familiar cercano, a Conejo, que lo pudo haber impulsado ya desde hace un poco tiempo atrás para ser un claro ejemplo de eso. Y no, yo creo que él se está viendo como el líder y el comandante de los perredistas en Michoacán. Y por otro lado, vemos que Moduc se ha encargado de figurar más en los puestos de administración. Ya vimos un Fidel Calderón que empieza a hablarle a los michoacanos de algo serio, de una política seria, cuando él estuvo en la Secretaría de Gobierno, y pues realmente no sería como, pues vamos, ponerse nada más en otra esquina y decirle vamos a hacerle de árbitro, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un poco incongruente, pero ellos van por el tenor de la administración y de seguir teniendo escaños en poder, ¿no? Entonces es interesante. Ya Soto dijo, yo le entro con mis piezas, yo quiero ser senador. Bautista dijo, yo también quiero ser senador, ahí están mis piezas. Y los que son los encargados de acomodar esas pequeñas piezas para que sean factores a su favor o en contra, pues son obviamente Moduc y el grupo de Silvano. Así y en este caso van a ayudarse de comodines como Morón, como Soto y como Bautista. Uriel López Paredes también está a la corriente. Uriel, que en el proceso pasado pues se quedó muy desencantado porque pues realmente es la que tiene más filiación la corriente de Uriel, y lo desfasaron, ahí le hicieron 2-3 groserías. Y buscará sin duda alguna posicionarse dentro de la dirigencia. Luis, si te parece, vamos a nuestro primer y seguramente único, se ha pasado muy rápido este programa. Antes, los datos de contacto. Así es, búsquenos en Facebook como Generación 21. Y también pues tenemos ahí nuestra página, que algún día la vamos a hacer bien, lo prometemos. Ya, mejor esa la damos cuando esté lista. Generación 21 en Facebook. Y nada más. Sí, nada más. Por cierto, teléfono, para chicas, ya te están viendo aquí en cámara. La semana pasada regalamos 3 playeras de Enrique Peña Nieto que trajo nuestro invitado. Por ahí les damos los nombres, ¿no? Ahorita regresando. Vamos a la pausa musical y regresamos para el último bloque del programa. Bien, regresamos a Generación 21. Platicábamos, hay una polémica respecto a la respuesta de la trivia. Exactamente. Normalmente habría que ver a quienes consideramos, ¿no? Como presidentes del PRI. Porque en el cambio de Humberto Moreira hacia Pedro Joaquín Cotwell, pues estuvo una semana Cristina Díaz, ¿no? De presidenta. Entonces dijimos... ¿Y tomó protesta como presidenta? Pues fue por prelación. Entonces, pues ahí se generó esa duda. Siendo así, bueno, Cristina Díaz... contaría también. Contaría. Las respuestas no nos llegaron así, nos llegaron precisamente de Humberto Moreira, Beatriz Paredes y Mariano Palacios Alcocer. Mariano Palacios Alcocer, que también fue designado por el Consejo, como sucede ahora con Pedro Joaquín, ¿no? ¿Tienes los nombres de los ganadores? Claro, René Pineda Martínez y Misael Martínez. Les agradecemos. Me faltó alguien. Ahorita se los digo. Sí, nos llegaron varios correos. Algunos mencionaban a Roberto Madrazo. Bueno, después de Roberto Madrazo, él fue también electo, ¿no? Electo. Por convocatoria, de hecho fue abierta.
Exactamente, ahí fue en ese esquema. Y entonces, bueno, después de Roberto Madrazo, él fue candidato a la presidencia y pues obviamente se tuvo que quedar alguien en su lugar, que fue en ese momento el secretario general, y después el consejo designó quién cubriría su mandato, ¿no? Ajá, y por último, bueno, perdón ahí, me confundí, y es Víctor Medel, el último ganador de la última playera, y bueno, pues les agradecemos. Pues sí, hubo bastante convocatoria, nada más teníamos estaban bonitas. Sí, les quedamos de ver. Yo ni alcancé. Ya le mandamos por ahí el mensaje, ¿no? A los panistas, perredistas y nada más, porque van en alianza, pues de que también nos manden sus playeritas de Josefina, Cordero, Krill o Andrés Manuel. Morenaje, traen unas de morenaje también. Morena, entonces, sí, pues también, ¿no? Bienvenidas para aquí regalamos, ¿no? Lo que nos traigan, ¿no? Para que no digan, están regalando cosas únicamente del PRI. Son los únicos que nos han traído. Solo nos han traído esa. Cuando nos traigan los vamos a repartir, PAN, ¿no? Del PRD. Que decirle a Bárbara. Pues con mucho gusto. Pues el tema, nos quedan por ahí pocos minutos y el tema de la semana, pues comentábamos, ¿no? Ya como que hay una línea de los periodistas a seguir a Peña Nieto, pues tal vez para tratar de sacar la nota. En morbo y en ocio y en vendimia. Así es, y ya mencionábamos, bueno, la semana pasada el tema de los libros, ya está por demás repetirlo. Ahorita le preguntamos a Rigo sus 3 libros. Claro. A ver, de una vez. Claro. No. Le dábamos tiempo para que lo pensara, pero dijo muy claro. Claro. Y lo que pasa que después de Peña Nieto, todos los que están inmersos en la política se ya ponen a leer libros, cabrón. A ver. El libro vaquero no cuenta, ya lo dije. Vaquero no cuenta. Yo tengo 3. Uno es 100 años de soledad de García. Oye, va a salir como un amigo que cañita. Cañitas. Buenísimo el nivel, otro nivel. Gramsci para principiantes, del mismo Gramsci. Y el otro yo creo que tendría que ser entre literario o jurídico. Me voy más por el jurídico, que es el de la influencia de la sociología en la formación del hombre y del abogado. Y ese es del maestro Edgar Hugo Rojas Figueroa, que por cierto es buen amigo también. Muy bien, bueno. Los libros fue del tema de la semana pasada, ya, pues eso fue ya nada más como vil comentario. Sin embargo, bueno, en ese tenor, los periodistas, pues ahí como que buscando, ¿no? Y se les ocurre preguntarle que cuál es el precio del kilo de tortilla. El salario mínimo. No, pero si me permites decirte, en la del kilo de tortilla, antes le preguntan como 10 cosas, Esa fue la única donde ya así como que la regó más feo, pero sí hubo bastante insistencia, ¿no? Yo lo veía así como que, pues es que le preguntaron de todo, a jalarle el tapete, sí, a ver en cuál lado se tambaleaba. Ajá. Sí, claro, y yo recuerdo hace 6 años que precisamente a Andrés Manuel se les hizo un ejercicio similar. No recuerdo si con Adela Micha o Broso. Broso fue el que... Víctor García, en su calidad de Víctor García. Es cierto, no como Broso. Y ya luego fue como Broso le volvió a reiterar a Andrés Manuel que por qué no les contestaba. Precisamente hizo un ejercicio así, ¿no? Pero de manera, bueno, te invito al programa y te voy a hacer preguntas de cultura general. Y ahora pues toman a Peña Nieto y le van las preguntas. En aquella ocasión, Andrés Manuel López Obrador dijo que él no participaba en que ese... claramente, así dijo, claramente no es mi estrategia, no voy a contestarlas porque no va con mi estrategia. Y dijo... Porque representa algo más, ¿no? Dijo Víctor dijo así como que, canijo. Y entonces... Sí, ¿no? Y lo presionó. Ya hablando en chascarrillo con Broso, dijo, oye, fíjate que pues hay un programa donde lo conduce, hasta se refirió de él mismo de una manera despectiva y dijo... Y sí, sé cuál es un buen amigo tuyo, y dice, pues precisamente, y saca la hoja. Ahí fue cuando yo veo a Andrés Manuel que como que se le torció el cuello y dijo, pues qué, y vuelve a lo mismo, al no meterse en ese rol que los periodistas
tienden a meter al político, y últimamente más porque con esto de la expresión, de la libertad, que realmente yo aplaudo, es una conquista de los periodistas y más de los ciudadanos, pero que se ha vuelto un morbo. O sea, por ejemplo, yo me meto a Yahoo, me metí a Yahoo hace 2 días y era Peña Nieto, bla, bla, y te metes y 4 ligas con una cosa muy insulsa, y luego que una actriz defendió en tweet a Peña Nieto y se le fueron, y eso era una nota. Creo que realmente... Por cierto, alguien que defiende a Peña Nieto, que no nos lo esperábamos, bueno, ya también últimamente ha estado tirando comentarios, Vicente Fox, ¿sí? Que defiende a Peña Nieto y critica a Carlos Fuentes, y bueno, le dice que no puede criticarlo tan fuertemente, que fue un resbalón, pero que pues no necesariamente no ha leído, ¿no? Y seguramente Peña Nieto ha leído pues infinidad de libros. Pues sí, simplemente vamos a ponerlo en este contexto, para ser abogado ocupas leer, claro. O sea, no te regalan nada, no se puede, es imposible. Yo que estoy en la carrera, yo que estoy ahí en la autoridad de consejo, no se puede, mínimo tienes que leer 10, 20 libros en toda tu carrera, y creo que más bien esto obedece a la falta de tener ya ese rol de ya soy el candidato, ya no soy el gobernador que tiene un discurso armado, que entra por tal puerta y sale por la otra, da una rueda de prensa, se va. Ya obedece a uno que lo tienen que agarrar en pasillos, que hoy como amaneció fulano, que qué piensas de la bolsa y no la que traes en el pantalón, cosas de ese tipo, donde ya Peña Nieto se ve en otro rol y tiene que asumir. Yo he pensado, y creo que no sé quién coincida con ese pensamiento, que a Peña Nieto no es que le falte un orador, o le falte un defensor, o le falte el equipo del PRI para que lo acompañe, o asesores. Yo creo que se ha venido a que la figura de Peña Nieto ya ha encabezado una imagen de priista nacional, y ocupa de su brazo, que yo lo veo que debe ser su brazo derecho, como es el senador Manuel Fabio Beltrones, para que realmente le haga frente a estas declaraciones, frente a esta polémica y frente a esta guerra sucia, porque yo lo veo como tal, es una guerra sucia. Ya lo vemos desde el punto de vista como se hizo hace 6 años, por un claro, vamos a ir frenar al caballo que va relampagueando para ser un poco más equitativa la contienda. Y en ese sentido los priistas tienen que ser inteligentes y decir, pues tenemos cartas fuertes, hay que usarlas. Ya tienen a Joaquín, que está estrenadito y remojadito. Y salió también, luego el primer día. Exacto, a darle. Y fíjate cómo el presidente aprovecha algo interesante. El PRI sin presidente de partido. Peña Nieto recién descalabrado y con una clara tendencia de afrontar el liderazgo hacia una sola figura. El presidente y los grupos fácticos y todos se van a la cabeza, ¿no? Pero eso es de mencionarse. Muy bien, bueno, pues se nos quedó corto el programa el día de hoy, se pasó muy rápido. Te quedó grande la yegua. También fíjate, para la otra no ponemos video, sino que directamente aquí con la guitarrita y la guitarra como ya no está la guitarra. como con Foglio y ya la ahí nos vamos. No, pues se ha acabado el programa, Luis. Sí, recordarles las formas de contacto: Generación 21 en Facebook, generación.21@live.com, ese es nuestro email, ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, y muchas gracias, buenas tardes. Gracias Rigo, gracias por haber venido. Gracias Jordi, gracias Luis por invitarme, yo siempre a sus órdenes, y estamos para servirles ahí en la Facultad de Derecho, también ahí en mi Facebook y en mi Twitter, Rigo Lombera. Muy bien, bueno, es viernes, es fin de semana, recuérdelo, disfrútelo con responsabilidad. Yo soy Jordi Arrez, nos escuchamos el próximo lunes si le gustan los deportes a las 12 del mediodía. Y el próximo viernes, recuérdelo, Generación 21. Hasta entonces. Generación 21 ha llegado a su fin. Que disfruten su fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes en Generación 21. La política